Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bueno, siguiendo con esta sucesión de clases, pero en la primera clase empezamos con lo que era antropología, hablamos ya de la sociología, de un poco de la historia del hombre, porque justamente cuando hablamos de antropología hablamos del hombre como centro de la antropología, y luego hablamos un poco de la cultura, de lo que es cultura, de lo que no es cultura, hablamos un poco de lo que es la sociedad, ¿verdad? Justamente para ir unificando y concatenando todo esto. Y ahora vamos a terminar esa parte con la primera parte de lo que es civilización. Luego vamos a hablar un poco del etnocentrismo, entre otras cosas, pero eso ya en la próxima clase, en la clase número 6. Bueno, para iniciar, también así como el concepto a veces erróneo que tenemos con la cultura, también lo tenemos con la civilización. Nosotros como estudiantes de historia o estudiantes de antropología o sociología, no podemos casarnos nosotros con esos conceptos populares, por más que generalmente en el pueblo donde se forman los conceptos y las definiciones, pero tenemos que ampliar un poco nuestro horizonte y nuestra visión respecto a lo que es realmente la civilización, a lo que es realmente la cultura, ya desde una visión más de un profesional de las humanidades. Para iniciar, según la RAE, la, la civilización, esto, por eso creo que nunca hay que quedarse solamente en lo que uno ve y lee en Internet, sino siempre uno tiene que investigar en las partes especializadas. Es un conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana. La civilización china, por ejemplo, o la civilización occidental, entre otras civilizaciones. Otra definición es el estadio de un progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas que tienen los beneficios de una civilización. Entramos justamente en otra definición del punto antropológico. A la civilización se lo denomina como un conjunto de costumbres, como un conjunto de conocimientos, artes, instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. Si tenemos solamente esta definición acá, tomando solamente este y la definición anterior, que no es una definición especializada, sino una definición de la RAE, ya íbamos a entrar a contradecir con los conceptos que tenemos nosotros de civilización, que creer que civilización solamente son las sociedades que están muy avanzadas desde el punto de vista tecnológico, o que civilización no son las otras sociedades que no tienen, entre comillas, ese avance técnico y tecnológico, sino que cuando, y al terminar esto vamos a hacer otra vez este resumen, cuando hablamos de civilización es algo muy complejo, pero como mínimo un antropólogo tiene que tener en cuenta si hay algún grado de organización. Porque cuando hay un grado o algunos grados de organización en una comunidad, vamos a leer también los elementos de la civilización, ya existe la civilización. Entonces yo me pregunto, vamos a preguntarnos ahora y también al final, vamos a pensar en la sociedad guaraní y vamos a ver los elementos de la civilización y pensar en la sociedad guaraní, decir, ¿es o no es una civilización? Porque yo siempre leo la civilización azteca, la civilización maya, inca, egipcia, o hablando de la civilización del occidente o de Grecia, Roma, pero no leemos muchas veces lo que es civilización guaraní. Justamente tampoco tenemos una teoría demasiado contradictoria al respecto, pero al ser nosotros un país chico y con muy pocos científicos, obviamente que nos salta mucho ese nombre de civilización guaraní, pero eso tenemos que nosotros como antropólogos, como estudiosos, eh, tratar de preguntarnos si es o no es una civilización y vamos a sacar una conclusión ahora al final. En este sentido, dice las sociedades o las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un grado de complejidad en sus formas de organización. Nunca se quiten esta palabra de su cabeza. Formas de organización. Acá habla de instituciones, estructuras sociales, económicas, dotadas de un sistema político, administrativo, jurídico, etcétera, etcétera. No precisamente nosotros tenemos que pensar en nuestro sistema. Eso mismo hablar cuando hablamos de etnocentrismo, que no es que nuestro sistema es el sistema normal y natural, o que el sistema europeo o que el sistema norteamericano y el resto de los sistemas son atrasados. Es decir, como hablamos con la cultura, los sistemas son distintos, son diferentes. No hay ahí más atrasado o menos atrasado, claro. Y a hablar de tecnología, sí, podemos hablar de tecnologías más avanzadas o tecnologías menos avanzadas. Pero si hablamos de cultura o de civilización, no hay esa medición. Podemos tener, ¿hay un grado de civilización o un grado más avanzado? Sí, podemos decir. Pero que hay o no hay civilización, ahí es una cuestión un poco más compleja, pero es más fácil cuando tenemos los mínimos conceptos
de civilización. También este material ustedes van a tener la plataforma y van a poder leer un poco más detenidamente. Bueno, adelantando un poco, eh, la civilización viene de ciudades. Cuando hablamos de civil, cuando hablamos de un ciudadano, estamos refiriendo a una ciudad. Cuando hablamos de ciudades, no es solamente Dubái, New York, Ciudad del Este, Asunción, sino cuando hay un grado de organización, cuando hay un pueblo organizado que tiene política, que tiene organización, que tiene religión, que tiene costumbres, culturas, que tiene cierto grado de conocimiento de ciencia, eh, de salud, como los guaraníes, cuestiones de conocimiento de la medicina natural, que tenían organizaciones jerárquicas, caciques, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un cierto grado de organización. Cuando vemos estos edificios, por ejemplo, eh, que estamos viendo más adelante, que seguiremos viendo más adelante, es otro tipo de civilización, pero no significa que sea más o menos, ¿sí? Eso no se tenemos que tener muy en cuenta como antropólogos. Bueno, acá entre los elementos de la civilización, para entender, para diferenciar qué es civilizado de lo que no es civilizado, tenemos entre ellos un espacio físico, obviamente, que a pueblos que andan deambulando por el mundo, los nómadas así, que no tienen un espacio fijo donde quedarse, no podemos hablar la tal civilización. Lo podemos decir porque no están organizados, no están asentados en un espacio geográfico común. Cuando vemos que la sociedad, en un marco geográfico, los grupos humanos forman sociedades, no puede existir una sociedad viceversa. O sea, la misma sociedad tiene que estar asentado en un lugar común, en un pueblo común, en un territorio común, tener un cierto nivel de economía, tienes que explotar los recursos, eh, tienes que tener, por ejemplo, cría de animales. O sea, seguimos hablando de organizaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de organización política, acá, por ejemplo, los guaraníes tienen los caciques, acá en Paraguay nosotros tenemos, por ejemplo, los tres poderes del Estado, tenemos nuestro intendente, nuestro tipo de organización es distinto. También las sociedades antiguas tenían su tipo de organización. Todo eso son eh, un conjunto de organizaciones políticas. Bueno, las ciudades, los pueblos y las sociedades civilizadas tienen que tener o tienen una cierta organización política. También una mentalidad colectiva. ¿Qué significa mentalidad colectiva? Tener la conciencia de que vivimos en una sociedad, de que vivimos en sociedad, que nos necesitamos mutuamente, ¿verdad? Y cooperamos y nos ayudamos mutuamente como sociedad. Esa es una de las mentalidades que tienen que haber. O sea, obviamente que en una sociedad que no está asentada, que no está organizada, que no tiene nada jerárquico, no existe esta mentalidad. Por lo tanto, no es y no hay una civilización. Como vieron y como ven, en todos estos puntos que citamos de los elementos de la civilización, no hay ahí. No dice que tiene que tener solamente grandes edificios, grandes carreteras, aviones, tecnología nuclear, etc. No, no está diciendo eso. No estoy diciendo que tampoco que estas sociedades que tienen no lo son. Pero si tienen estos elementos, y si nos referimos a las sociedades actuales de hoy, inclusive vamos a analizar los silvícolas del Chaco, vamos a preguntarnos, ¿son o no son civilización? Vamos a analizar los silvícolas del Amazonas o las sociedades que siguen viviendo como nómadas en los desiertos en todo el mundo, o, o sociedades un poquito más atrasadas desde el punto de vista tecnológico. También podemos preguntarnos y poniendo en consideración estos elementos para decir que son o no son civilizaciones, ¿verdad? No solamente creer ese concepto de decir, no, no tienen tanto progreso tecnológico, entonces no es una civilización. ¿Cómo se creía y cómo se pensaba la civilización antes? ¿Y por qué pensamos hasta ahora así? Pues tiene una explicación. Obviamente existieron escritores e intelectuales de épocas antiguas que, la famoso los bárbaros, ¿verdad? Como si los bárbaros no fueran, no tuvieran una civilización, ¿verdad? Es una cuestión muy europeísta. Eso vamos a hablar en la siguiente sala, en la siguiente clase, cuando hablamos de etnocentrismo europeo y el etnocentrismo americano, vamos a entender por qué tenemos esta visión también nosotros, muchos de los paraguayos, ¿verdad? En este caso, para Sarmiento, la civilización era lo contrario a lo que no era europeo, era lo contrario a lo que no era eh, como un progreso urbano,
era lo contrario, ¿verdad? A todo lo que es rural, a todo lo que es indio, a todo lo que es gaucho. O sea, esa era la visión de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, sobre lo que es civilización. Eso también lo van a ver en su libro, que es un libro muy polémico, ¿verdad? Sarmiento. eh, lo verán. Muchos tenemos esta mentalidad hasta hoy. Creemos que todo lo que no es como nuestra organización, o sea, no es normal y no es civilizado. Se entiende de dónde surgió. Marx vincula a la civilización como un devenir de la civilización al plano histórico, con apariciones de antagonismos, de contradicciones, de la lucha de clases, etcétera, etcétera. En esa lucha, en esa pelea, surge y se transforma y se crea para Marx la civilización. Emily Durkheim, este famoso sociólogo, no lo más famoso del mundo, para él el concepto de civilización es de darnos cuenta de nuestro modo de vida en los que los seres humanos intentamos neutralizar las fuerzas ciegas de la naturaleza. O sea, es una pelea constante con las cuestiones naturales. Para Stuart, la civilización es una solución al problema de vivir en una comunidad permanente y relativamente grande, con un nivel de desarrollo tecnológico y social superior a la banda de cazadores, a la familia de agricultores y de las aldeas independientes o de las tribus. Es una visión también que tiene Stuart. Eh, y para Lewis Morgan, ¿verdad? La evolución social se divide en tres partes: el salvajismo, la barbarie y por último, el último nivel, que es la civilización. Pero cerrando así, eh, con Freud, que me encanta su visión de Sigmund Freud. Para él, dice, voy a leer así textualmente, como dice, voy a explicar un poquitito para cerrar. La cultura o civilización, que para él es lo mismo. Sí, claro, tienen muchas cosas en común, eh, aunque todas las sociedades tienen cultura, pero no se puede decir que todas las sociedades son civilizadas, ¿verdad? Aunque la mayoría sí lo es, al menos ya en esta época, y no me estoy refiriendo solamente a las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? La civilización surge de la renuncia de las pulsiones y tanto más se prolongará su existencia cuando más nosotros los hombres, dice, renunciemos a nuestras pulsiones. Y mientras más renuncia el hombre a sus pulsiones, para él más civilizado es. Muy interesante, magnífico, maravilloso es su posición, aunque él, obviamente, nosotros sabemos que él no es sociólogo. Podemos sí ponerle dentro de los sociólogos, pero antropólogo no es. Pero es una definición extraordinaria, obviamente, que es una lucha contra nuestros instintos, entre comillas, nuestros instintos, voy a decir la palabra animal, ¿verdad? Aunque no es muy antropológico, contra nuestros más bajos instintos, esa pelea permanente donde el hombre tiene que convivir con otros hombres, en donde existen normas que regulan de una cierta otra manera nuestras pulsiones, nuestros instintos de hacer por hacer las cosas y llevarnos por nuestras pasiones. Bueno, cerrando así esta parte de, de la civilización, eh, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a hablar del etnocentrismo y del relativismo cultural. Y todo esto está encadenado, todo está concatenado. Entonces, en síntesis, debemos nosotros centrarnos en aprender bien lo que es este concepto. Y también, para finalizar, o sea, nunca, como siempre le digo, nunca olviden de hacer el bien sin mirar a quién.